Una amiga de la casa, es un placer recibirla, es muy clara y muy docente, si se puede decir de alguna manera. Hace muy bien, hace docencia con su saber, su sapiencia, y vamos a hablar de todo lo que nos está pasando en este invierno, señores, que no resisto un archivo. A mí no me desagrada. A vos no te desagrada el invierno. Ay, bueno, pero vos lo estás llevando más bien. frío desde mil Pero vos la estás llevando bárbaro, desde aquí Sí, te la estás llevando. Yo sí, Por pero eso. hay gente, A mí tampoco. todos los días te encontrás con uno que está con alergia, con resfrío, Sí, con... o te enterás, es verdad. Bueno, y el COVID... Ay, Vamos a por recibirle favor. el aplauso para Selva Ale, alergista. Bienvenida. Bravo. Bienvenida, Selva. ¿Cómo anda? Ya es casi como un panelista. De la ¿no? casa. Sí, casi prácticamente panelista fija. ¿Cómo está? En cualquier momento, mire que la traigo para que conduzca, ¿no? No, te digo, No, tanto todavía tanto no. Para tanto no. Esperamos Muy un bien. poquito. Adelante. Muchas gracias. Selva, Recién bueno, llegada de ¿de dónde viene? Europa. Ay, qué ¿Vino, lindo. estuvo por este tema Sí, o por paseando. por tema no. profesional? Generalmente viajo por asuntos de congresos Ajá. y asuntos científicos. Así que estuvimos en realidad en el mismo lugar donde se reunieron los líderes de la OTAN. Ajá. Con bastante miedo de salir porque estaban Claro. los líderes discutiendo las cosas y había mucho riesgo de ataque terrorista, o sea que esperamos a que se fueran y al otro día empezó el Congreso en el mismo lugar. ¿Usted saca alguna conclusión de ese congreso? De los congresos siempre uno piensa mucho, saca mucho, se relaciona con mucha gente, gente que ya conoce y que vuelve a ver, gente nueva. El mundo Es siempre ha cambiado. muy aprovechable. Bien, sí, me imagino. El mundo ha cambiado, ya todos lo sabemos, después Sí. de lo que pasó con la pandemia, porque realmente es así. El mundo cambió. Ya vemos de otra manera un simple resfrío o una gripe, ¿no? Pero ¿cómo estamos hoy en esta época donde se acentúa más todo eso, donde los chicos empiezan lógicamente con catarros, todos se contagian en el jardín, en la escuela, en el liceo? ¿Cómo estamos hoy con respecto al COVID? Bueno, con respecto al COVID, estamos todavía con una cifra bastante alta de casos y de contagios. El COVID llegó para quedarse, eso ya lo sabíamos. Las variedades que se presentan ahora no son tan severas y por lo tanto podemos estar más tranquilos. ¿Se puede decir que llevar los números del COVID hoy es como llevar los números de alguien que se agarró gripe? No, yo no diría eso, ¿No? porque hay algunas cosas diferentes. Es decir, sin ninguna duda las cifras de mortalidad han bajado notoriamente, la morbilidad es menor, pero no es igual la repercusión a largo plazo de COVID. Sigue habiendo repercusiones a largo plazo. De una persona que tuvo Exactamente, en el olfato, en el gusto, en la capacidad respiratoria. Nosotros seguimos viendo casos de long COVID, aún con las variedades menos severas. Ajá. Entonces, en eso es diferente. Así que no podemos decir que es igual. Y una persona que, por ejemplo, le quedaron secuelas, como usted dijo recién, en el olfato, en la respiración. ¿Existe algún tratamiento para volver atrás eso? ¿O va a estar No, por supuesto que existe tratamiento, pero lleva es decir, son secuelas y son a largo plazo. Por lo tanto, hay que armarse de paciencia. Una de las cosas que yo particularmente escucho muchas veces en la gente que me rodea o algo, que lo que comentan es muchísima gente tiene COVID y no lo sabe y pasa por ese periodo y no se entera. ¿Eso es bueno o malo? Digamos que no esté diagnosticado. Bueno, las dos cosas. Bueno para el individuo porque si no se entera significa que tiene un cuadro leve. Que no tiene si tiene un síntomas. cuadro leve, bueno, mucho menos riesgo de cualquier tipo, también mucho menos riesgo de long COVID, porque el cuadro fue leve. Y bueno, el problema es el problema epidemiológico, porque sigue siendo un foco de contagio. Y nosotros nos estamos cuidando mucho menos, estamos mucho más relajados, en nuestro país y en el mundo. Una vez creo que lo hablamos con usted, que yo un poco... Contigo. Contigo. Como el programa lo dice. Perfecto, hablando contigo. Creo que fue a ti que te lo dije. Fue tanto que muta el virus, muta,
¿no puede en algún momento mutar para bien? O sea, para ser más leve. ¿A qué voy con esto? El hecho de que no tengamos gente en el CTI como tuvimos en una época, gente que murió por el COVID, si bien había en muchas de esas personas, no tengo los números, pero había agravantes. Factores predisponentes. Ahí está. Hoy no están. Es pura y Hoy exclusivamente. está mucho menos. Está bien, no que pero no no están, muere gente de COVID. Pero bueno, hay casos severos. Todavía hay casos severos. Vimos uno la semana pasada. No tan severos, no están recargando los CTI como antes, ya no vemos lo mismo, pero todavía vemos algunos casos severos en personas con taras, con factores predisponentes. Con personas que tienen... Claro, sí, fundamentalmente personas con factores predisponentes. Y la baja de esto que estamos hablando, ¿no? De la baja de muertes, ¿es la vacuna? ¿Es pura responsabilidad pura y exclusivamente de la vacuna? En gran medida es la vacuna, sin duda. Hay estudios muy serios, las vacunas, porque no es una sola, Sí. pero hay estudios serios que salieron ahora muy fuertes, muy robustos, que muestran que han muerto muchísima menos gente, muchos millones menos por la vacuna. Por la vacuna. En parte ha mutado, son cepas, variantes más leves, pero en gran medida las vacunas han salvado muchas vidas. Sin entrar en el tema, un tema ni político ni jurídico, no quiero entrar en ese lugar, pero quiero que como alergista usted me dé su opinión. ¿Qué opina usted de esto qué opinas vos? Sí. De esto que decretó un juez de suspender las vacunas para los niños? Bueno, con lo mismo que todos los médicos, ¿no? No podemos... En primer lugar, la vacunación no es obligatoria. Perfecto. Por lo tanto, no podemos tomar por la contraria no podemos imponer algo por la contraria. Es una vacuna no obligatoria. Si los padres tienen una preocupación real de la vacunación en sus niños, la vacuna no es obligatoria. Yo no veo cómo para algo no obligatorio se puede decretar no hacerlo. Empezando por ahí. O sea que los médicos en general, no solamente los alergistas, no estamos de acuerdo. No están de acuerdo con lo que decretó el juez. Bien. Y por Muchas ahí personas no están de acuerdo y pienso que va a dar lugar a mucho problema jurídico y también político, empezando por el hecho de que no hay obligatoriedad en la vacuna, por lo tanto llama la atención. Ahora, sin querer alarmar ni crear un pánico ni nada que se le parezca, digo, los chicos están mucho más vulnerables, ¿no? Al no vacunarse. Sí. Bien. Todo un tema, Es duro. ¿no? Porque Es un tema difícil, es un tema complejo, pero sin duda que realmente llamó muchísimo la atención y preocupó bastante. Preocupó bastante y preocupa. Bien. Es una pena, ¿no? En otros tiempos estaríamos rogando de que estén las vacunas para darse a los chicos. Es otro momento, por eso es otro momento epidemiológico, pero igual preocupa. Si bien siempre se dijo, yo lo he escuchado de parte de profesionales, de que el COVID a los chicos no se les afecta tanto, pero... Así es. ¿A dónde voy? No les afecta tanto, pero les puede dejar secuelas como nos dejan. También los chicos pueden tener factores predisponentes y taras, lo mismo que los adultos, y ser más susceptibles. Bien. Entonces, creo que está todo dicho. Doctora, Me quedó clarísimo. Siguiendo con la línea de las preguntas de Luis, se manejó durante mucho tiempo el concepto de la inmunidad de rebaño y que en un momento hasta era la panacea previo a las vacunas o cuando inclusive llegaron, si se llegaba. ¿Y qué quedó ese concepto? ¿Está alejado o sigue siendo válido? No, ese concepto sigue plenamente válido, por supuesto. ¿Se llega? ¿Estamos? Sí. Ok. Sí. ¿A cuánto estamos de la inmunidad de rebaño? Bueno, el problema mayor es que las cepas siguen cambiando. Bien. Entonces, es un virus que muta mucho, que varía mucho, y por lo tanto es difícil contestar eso porque ahora tenemos variantes que no responden de la misma manera. Bien.
que se están buscando nuevas vacunas, se están buscando modificaciones de las vacunas existentes para tratar de llegar plenamente a esas variantes, pero que afortunadamente no son tan patógenas. Claro. Bien. Selva, Pero ese es el problema, que no son exactamente iguales. La mutación, digamos que como que nos juega Claro. claro. nos juega en contra. Basado justamente en esta mutación, que también van cambiando los síntomas, ¿cómo se hace para diferenciar, vos como alergista, cómo se hace para diferenciar de repente un COVID actualmente de un resfrío o de alguien que está sufriendo alergia? Más ahora sobre todo que están hisopando menos que antes. Bueno, es todo un problema. Ese es el problema y Oye, esa es la claro. pregunta. Claro. Porque ahora, bien, pasamos lo peor de la pandemia, Sí. pasamos lo peor de, digamos, lo más grave, lo más problemático. La gente le ha perdido el miedo al COVID. Eso no es bueno. Le ha perdido el miedo al COVID. Bueno, en parte bueno, en parte no. Como todo, no hay blanco y negro. Pero ha perdido mucho el miedo. Entonces, uno va y ve que se trasladan en distintos vehículos, que a uno lo atienden, lo peinan, nadie usa tapaboca, nadie se preocupa ya del lavado de manos, nadie, es que eso estoy exagerando, pero en general. Y entonces uno escucha estornudar o toser alrededor y realmente eso es preocupante. Y si yo viajara con mi niño pequeño sería más preocupante todavía. Porque, bueno, ahora hay muchos resfriados. Resfrío común. También Claro. hay influenza, también hay gripe, no COVID. Pero ¿cómo distinguir una cosa de otra? Entonces parece que lo más saludable, lo más correcto sería, de alguna forma, continuar, quizás no con el mismo nivel de cuidados, pero sí no hacer lo que están haciendo Las imágenes. la que vemos. filmación, la escenografía que nos muestran, que uno ve personas estornudando, tosiendo, sin tapaboca, sin cubrirse la cara, tosiendo al ambiente, estornudando al ambiente. Bueno, eso no se puede hacer más. Entonces, ¿cómo sabemos que el que tose, el que estornuda, el que tiene un catarro, tiene COVID, tiene gripe, tiene... Bueno, las precauciones deberían mantenerse, seguirse manteniendo de la misma manera, quizás por lo menos en el mismo sentido. Sabemos muy bien que las infecciones respiratorias banales, las gripes, los resfríos comunes bajaron notoriamente, prácticamente no se veían en los consultorios de los pediatras. Nos decían los pediatras que bueno, el COVID curó la gripe. Bueno, pero ¿qué son? Las medidas de aislamiento, las medidas de prevención que estaban, bueno, al máximo. Bueno, esas medidas hay que seguirlas manteniendo. Si uno estornuda o tose, bueno, debería usar un tapaboca para salir. Debería cubrirse con un pañuelo y descartar el pañuelo. O cubrirse con el codo. Debería no toser o estornudar en la gente. Debería mantener distancia. Si está resfriado no debería concurrir, por ejemplo, a las clases, dejar al niño en la casa, no llevarlo a clase con un resfrío o con una gripe. Son altamente contagiosos estos virus y bueno, muy contagiosos, no solo el COVID, la gripe y la influenza, todos contagiosos y se contagian por el contacto directo menos de 1 metro, por las gotitas de fluje, la saliva, las gotículas respiratorias y por no tomar las medidas mínimas indispensables. Hay que seguir con el lavado de manos. El tapabocas. Nos sacamos rápido el tapaboca. Y sí, yo creo que nos sacamos muy rápido el tapaboca. Se terminó la pandemia y salimos todos a... El ejemplo que acabas de poner vos, yo me acuerdo clarito que mi otorrino, por ejemplo, que yo lo visito, él me decía, este año, yo me resfriaba 3 veces al año. Este año no me resfrié. ¿Por qué? Porque nos estábamos cuidando y el cuidado del tapaboca no solo evitaba el COVID, sino también un resfrío o una gripe. Entonces quizás nos quitamos mucho antes el tapabocas. Probablemente sí. No, seguramente sí, perdón. Pero no es solo el tapaboca, es la distancia. Nosotros no nos acercábamos, ahora sí. El tocar, el hablar directamente, el tocar a la otra persona, el tocar cosas, antes nos cuidábamos de todo. Claro. Ahora de nada, por lo tanto, nuevamente han vuelto los viejos resfríos, los viejos virus comunes y también el virus de la gripe, el virus de la influenza o los virus en forma ahora masiva, porque nosotros salimos
a festejar y a respirar aire y a no usar más tapabocas y a no cuidarnos. Y bueno, medidas mínimas, tapabocas, lavado de manos, desinfección de utensilios y de juguetes, digamos, manijas de puertas, simplemente con alcohol, como lo hacíamos antes. Las cosas del súper. Claro. Selva, Selva. y aprovechando que... Las cosas del súper. Claro. Tan sencillo como eso, llegar Cosas al súper sencillas y y desinfectar mínimas. todo. Seba, yo te quería consultar, viniendo un poco con lo que te preguntaba Gigi, si podemos diferenciar lo que es una gripe, un virus, de una alergia. ¿Cómo podemos diferenciar Bien. el virus de la alergia? Bien. Bueno, el En que síntomas, tiene la digamos. afección lo Sí. diferencia. Bien, perfecto. Generalmente. Bien. Generalmente lo diferencia. Ahora hay confusiones, como tengo simplemente un resfrío y era un COVID, porque se parecen mucho. Pero el que es alérgico sabe si está nuevamente haciendo un episodio de su resfrío alérgico, como mal se le llama, pero se le llama así, o si es otra cosa distinta, o si realmente es una afección viral. ¿Cómo lo diferencia? Bueno, el resfriado alérgico no suele dar fiebre, el resfriado alérgico no suele dar dolores musculares, ni suele dar dolores de cabeza. En ocasiones sí, pero cuando se agregan cosas. Pero normalmente no da ese síndrome o ese cuadro de impregnación viral que la persona se siente mal, se siente decaída, no quiere salir, realmente prefiere quedarse en la cama, tiene dolores musculares, tiene dolor en los ojos, tiene cefalea, tiene fiebre o puntos de fiebre, algunos puntos de fiebre. Esas son las cosas que nos diferencian a Una alergia. la alergia. Es mucho más congestión, mucho más inflamación, pero no, digamos, la persona no se siente tan mal. Ahora, el alérgico crónico que duerme mal, que descansa mal, termina cansado, termina teniendo repercusión Claro. en la escuela, en el rendimiento, en el aprendizaje, termina teniendo eso también. Quizás ya las pocas diferencias que nos quedan es que no tiene fiebre. Un Selva. alérgico puede tener fiebre porque un alérgico puede resfriarse y un alérgico puede tener gripe y tiene más frecuencia de infección respiratoria el alérgico. Los alérgicos son hiperreactivos frente a los alergenos y muy a menudo reaccionan con una baja de defensa frente a los Interesante. gérmenes. Claro. Las dos cosas se dan juntas. Entonces, y muy a menudo, digamos, un resfrío termina en un empuje de su alergia. Porque los virus estimulan el sistema inmune que responde, como sabe, como con un cuadro alérgico. Entonces, un resfrío termina con un empuje de alergia o una alergia Puede se complica con un cuadro gripal o con un cuadro de resfriado. Van juntos, a veces es indistinguible porque es un combo. Es tan complejo que a veces recordamos por qué no se recomienda fuertemente autodiagnosticarse. Hay que recurrir a los especialistas. Y ya que te tenemos como especialista en alergias, recién hablabas de todos los cuidados que uno puede tener y que debemos seguir teniendo, que es algo positivo para nosotros. Muchas veces se dicen cosas que no sabes si es verdad o no. En este momento que estamos transitando un invierno sumamente frío, de los más fríos de los últimos 40 años, la calefacción, el aire acondicionado, los diferentes sistemas para entrar en calor, ¿pueden provocar alergias Sí. o eso es un mito? Sí, son un Sí. enorme problema. A ver, ¿cómo Son un es problema. No es que puedan provocar alergia, eso? ¿Cómo? pero es un concepto que quizás es importante que lo discutamos y que el alérgico es más reactivo. Ujú. Entonces, el alérgico responde más, por ejemplo, al cambio de clima. No es que haya alergia al cambio de clima, pero el cambio de clima provoca más síntomas en un alérgico. Ajá. La polución ambiental. No es que yo sea alérgica a la polución. Eso no existe. La alergia es generalmente a entes biológicos, a proteínas, Ajá. no a la polución. Pero uno lo asocia que Pero vienen de la la mano. polución provoca más síntomas en un alérgico. Ajá. El humo de tabaco le provoca más síntomas. Entonces, el frío extremo provoca más síntomas, el calor extremo también. Y uno de los problemas es justamente los sistemas de calefacción ambiental y domiciliaria. Hay estudios muy serios que muestran que han contribuido
al aumento de la frecuencia de alergias. O sea, hay más alérgicos en parte por nuestra forma de vida. Ajá. Y en parte se debe a los sistemas de calefacción. ¿Todos los sistemas de calefacción? En general, pero algunos son peores que otros. Los más, digamos, los más sucios y los que generan polución son los peores, obviamente. Pero en general, el hecho del cambio de clima, o sea, yo vengo de frío y bueno, vengo muerta de frío, me tiro frente a la estufa. Bueno, eso no es bueno, no es beneficioso. Ajá. Lo contrario, estoy en un shopping como aquí. Yo me saqué varias ropas ya, acá con mucho calor. Y salgo a la calle y hace frío. Como se Bueno, dice a comúnmente, todos nos el hace golpe. mal. Para el alérgico ese cambio brusco es muy dañino. Tenemos que tratar de que sea gradual. Tiene que ser sea, gradual. llego a casa y Tiene no me que ser tiro en la gradual. estufa. Tiene que ser gradual. Tanta calefacción no, tanto frío tampoco. En verano se pone el aire acondicionado bajísimo, uno pasa frío realmente. Bueno, eso es inadecuado. Es tremendo porque uno piensa y en la rutina diaria tenés un montón de lugares que simplemente entrás o salís y la diferencia de calefacción es La muy diferencia de grande. temperatura es lo peor. Frío extremo, calor extremo, pero la diferencia de temperatura es lo que más Sí. toca. Lo dijiste El otro clarísimo. elemento de los sistemas de calefacción con respecto a los aires acondicionados ya no es por el factor digamos, de masa, de carbono, de polución, sino que hay otros elementos, como por ejemplo, un aire acondicionado mal mantenido y que junte polvo, que junte detritus ambientales, bueno, es una fuente de alergenos. Y cuando uno lo prende, los ácaros del polvo los distribuye por todo el toda la ambiente de la mejor manera posible. Claro. Entonces, si uno tiene ese sistema de calefacción y de refrigeración, debe tenerlo bien mantenido, porque es una fuente de diseminación de alergenos. Qué importante Ácaros, eso. hongos, y eso uno no lo piensa. Lo que uno Importante. sí. Eso que estás diciendo es muy importante. Mucha gente estoy seguro que no lo sabía. No, uno Digo, trata de insistir en eso porque no se cumple en general, es muy molesto eso, pero uno tiene que tener bien mantenido el sistema de refrigeración y de calentamiento todo lo para que- no contaminar el aire. Todo lo que vos nombraste es cosas que se están incubando adentro Ay, del claro. aparato que cuando lo prendemos lo distribuimos por toda Lo la casa. estamos distribuyendo por todos lados de la mejor manera y la más eficaz para distribuir esa carga. Mejor no nos puede salir. Mejor no nos puede salir. Y así es importante Mejor no también. nos puede- Así que es un problema los sistemas de calefacción. Uno no dice que no se prendan, pero que el individuo no duerma Prendido. con el aire acondicionado, por ejemplo, prendido. La losa radiante en ese sentido es muy brava. Claro. Hemos tenido casos de individuos que uno tiene que hacer diagnóstico diferencial con crisis anafiláxicas, porque en un alérgico que es muy hiperreactivo, muy sensible, cuando el ambiente está muy seco, reseca mucho la vía respiratoria, genera edema y se cierra. Eso decís que la losa radiante Es es muy- lo porque que hace más mucho provoca calor. la Sí. losa radiante. Lo que más provoca la losa radiante es desecación. O sea, el aire se seca mucho. La sequedad en un individuo que ya tiene una predisposición a las alergias y una mucosa débil, una mucosa sensible, entonces se edematiza fácilmente, se inflama, se cierra y no pasa el aire. Entonces el individuo piensa que está haciendo una crisis anafiláctica, hay que consultar, por supuesto. Generalmente no es tan grave, no se va a ahogar, pero realmente la disnea la tiene, la dificultad respiratoria la tiene, al médico tiene que ver y hay que hacer tratamiento, generalmente de emergencia, a esos cuadros. ¿Y qué tan No importante- hay que llegar a eso. ¿Qué tan importante es en esto la ventilación? La Es ventilación muy importante del la aire, ventilación, de claro, afuera, el cambio digamos. de aire Eso. y que se humidifique el aire. El exceso de humedad no es bueno, pero tampoco que la humedad relativa al ambiente sea muy baja. Cuando usamos ese tipo de calefacción, es bueno tener un sistema de humidificación Ahí está, de alguna forma. conjunto para poder ¿Cuánta cosa aprendimos? equilibrar. ¿Cuántas cosas aprendimos en...? Es que no hay alérgicos acá, si no ya lo sabrían. Vos hace mucho calor acá. Tenemos Sí, mucha... sí, Hace está calor. calentito. Hace demasiado. No, acá, está bien. acá lo que calienta mucho son Las las luces, luces, ¿no? claro. Tenemos las luces. Pero nosotros tenemos un número y hay muchísima Lleno. gente haciendo consultas. No vamos a tener tiempo para todas, no. obviamente. Lleno pero de vayamos consultas. con algunas, chicos. Sí. A ver. Buenas tardes a todos. Le preguntaría a la doctora Selva que desde hace un mes más o menos tengo un lagrimeo en los ojos. No es conjuntivitis, pero como no he podido ver médico, me gustaría saber de qué se puede llegar a tratar. Toso todos los días por EPOC, pero antes Lo tosía... último no entendí. Toso todos los días por EPOC.
EPOC. EPOC. Ah. Pero antes tosía, porque se ve que tiene EPOC, y no me lloraban los ojos. Incluso durmiendo, gracias una televidente. Bien, esto es un problema, pero una confusión muy común es que la gente dice no es conjuntivitis porque homologa conjuntivitis a infección. Y nosotros tenemos muchos tipos de conjuntivitis. Las hay infecciosas, bacterianas, virales, tóxicas y también alérgicas. Y son conjuntivitis, todas ellas. Ahora, la causa del lagrimeo puede ser muchas cosas. Habría que ver la edad que tiene la persona. Habría que ver si usa o no lentes de contacto. Habría que ver si solamente es una EPOC o es una EPOC con algo más. Por ejemplo, a veces es EPOC más asma. Se juntan las dos patologías, entonces el individuo puede, además de ser un EPOC, ser un alérgico y entonces tener una conjuntivitis alérgica. O sea, hay que tener muchos más datos. A veces, si es una persona de determinada edad, ya más de los 30, 40 años, 50 años, puede tener un ojo seco. Hay muchísimas causas que pueden producir un lagrimeo. Puede ser una alergia a los cosméticos. Claro. Entonces, habría que tener, ya lleva un mes, sí. O sea que uno no tiende a pensar de que sea algo infeccioso. Tendría que ver un oftalmólogo, obviamente, tendría que saber si ella tiene chillido en el pecho, si tiene estornudos, agua en la nariz, obstrucción nasal, congestión nasal, si esto puede ser parte de una rinoconjuntivitis alérgica, si ha cambiado los cosméticos de ojos. Todos esos tipos de cosas hay que preguntar si le arde o le duele. Cuando uno dice lagrimeo no se preocupa tanto, pero si hay ardor, enrojecimiento o dolor, si el ardor es importante o hay dolor o enrojecimiento, debería consultar a su oftalmólogo en forma rápida. Claro. Si no hay nada de eso, bueno, podemos esperar, pero de todas maneras parece ser que ya con un mes requiere una consulta médica y un examen clínico de los ojos. Claro. Doctora, acá hay dos televidentes que tuvieron COVID y consultan si los siguientes síntomas que le voy a decir pueden ser secuelas del COVID. Este dice, yo lo tuve en febrero, me falta la 4ª dosis, pero ya me pasó 2 veces que me agarré una gripe fuerte. Pregunta si puede ser secuela del COVID. Y la segunda dice, tengo picazón en el cuerpo. ¿Puede ser secuela de COVID? La primera sí. Bien. Y la segunda, uno todavía no conoce muy bien las secuelas de COVID, pero generalmente no pensar en lo raro. Entonces eso sería algo muy raro, algo que uno encuentra descrito como una cosa muy rara, no habitual. Y sí hay muchas causas de prurito, de picazón en el cuerpo, muchas causas comunes. O sea que para empezar, la piel seca. Bien. Entonces entramos en el invierno, cambios de temperatura, hay mal equilibrio del agua en la piel, en la barrera de defensa de la piel, y la piel se seca. O sea que tenemos que, cuidado con los jabones, que más bien usar jabones dermatológicos, que no son tan alcalinos y tan agresivos, tan detergentes. Hay que usar algún tipo de una buena crema emoliente, humectante. Y bueno, si hay que ver que la piel está sana, si tiene lesiones o no, si tiene lesiones consultar. No me parece que sea una secuela. Y hay muchas cosas que explican el prurito, la picazón de toda la piel. Y hay enfermedades que pican también. Yo lo tuve durante el COVID, cuando tuve la primera vez. Durante sí. Que fue la que tuve más fuerte, la otra ni cuenta me di. Sí. Pero cuando lo tuve, que perdí el olfato, no llegué a hacer fiebre, tuve brotes en los brazos. Sí. Las lesiones dermatológicas, el prurito y los brotes son una manifestación frecuente. Es más, lo primer síntoma que al principio no sabía de qué se trataba fue como una especie de sarpullido. Hay atlas de lesiones dermatológicas por COVID y nuestros compañeros, justamente los europeos, los españoles, hicieron un interesantísimo estudio. Durante el COVID uno ha visto todo tipo de lesiones dermatológicas y por supuesto pruriginosas o dolorosas. Pero como una manifestación a distancia, eso es muy raro. Claro. Durante sí, y no es raro, es común. Tenemos un mensaje que creo que muchas personas se pueden sentir identificadas. ¿Por qué la tos me arranca de noche cuando me acuesto? Y me levanto con un poco de moquera. Tengo hasta la 4ª dosis.
Bueno, lo primero que tiene que... Es difícil por la Sí. televisión Sí, sí, y uno no le gusta dar diagnósticos por televisión a una persona que está preocupada, por eso está consultando y que seguramente no se lo han dado. Pero como líneas generales, la tos seca y nocturna, Sí, como línea general, bueno, uno tiene que despistar un asma. bien. Y si ella tiene moquera cuando se levanta, eso sí, seguramente es una rinitis alérgica, muy probablemente. Pero la manifestación de secreción nasal, de moquera, de moqueo, de goteo nasal, en las mañanas es manifestación de rinitis casi con seguridad. Hay otras causas, pero lo primero es eso no es raro, es lo más común. Entonces, probablemente tenga una rinitis alérgica y puede tener un asma. Y si tiene tos nocturna, bueno, tos seca, nocturna, si tiene más de 3 semanas esa tos nocturna, lo Es primero que probable. tiene que descartar es eso. A veces la única manifestación del asma es la tos seca y nocturna. Habría que ver si la televidente tiene tos en el ejercicio, o cuando corre, o cuando anda en bicicleta, o cuando baila, pero sobre todo en los ejercicios de competición, que corra, que se esfuerce. Si ahí viene tos, es otro punto a favor de que se trate de un asma. Selva, ¿y no sería también interesante puntualizar el sistema de calefacción que utiliza durante la noche? Porque quizás si duerme cerca de un aire prendido Ni que hablar. Puede ser. puede aumentar la tos, ¿no? Ella ya está rápidamente aprendiendo Yo creo que hay que alergología. preguntarle a ella si no duerme con el aire Alergología. prendido, porque me da la sensación que viene por ahí. No, trapitos al Por sol no. supuesto. Lo importante que es... Habría que ver si esta persona también tiene chillido en el pecho en algún momento. Claro. Lo importante que es consultar, ¿no? Bien decías al arrancar esta respuesta y por acá dicen, hace muchos años la doctora Ale me atendió en el hospital de clínicas y donde me hizo un cuadro alérgico. Me encantaría poder volver a consultar. ¿Dónde podría hacerlo? En el hospital de clínicas. Seguís por ahí. Perfecto, tenés que volver. Sigo estando en el hospital de clínicas, ya llevo 3 medallitas. Qué Y voy por la cuarta. Ay, que qué esa linda. no lo digo, pero lo dan por años. Ah, te iba a Bien. decir en qué se basaban esas medallas. Es por Así año. que con mucho gusto, si la televidente se atendía en clínica, si se atiende en clínica, yo Que sigo vuelva. por allí con el posgrado de alergología es del clínicas y también el de dermatología. Así que estamos en los dos allí. Qué bueno. Muy bien. Yo no le quiero robar más tiempo, estaríamos horas y horas Y sí, hablando. miles de mensajes Yo hay. también. Muchísimos, Miles. muchísimos mensajes. Avísenme, chicos, si tengo tiempo para uno más, lo hacemos. Si no, tengo. Bueno, a ver. Sí, Yani, ¿tenés ahí? Sí, puede mostrar ardor, perdón, empieza antes. Hola, soy de Artigas. Las personas que se levantan y estornudan 20 veces y se les tapa la nariz. Se evita. ¿Son esclavos para siempre de los antialérgicos? Puede mostrar ardor en la parte bronquial, mucosidad como agua y dolor en garganta como si fuera las amígdalas. Sí, tiene todo lo que dice. Otra causa de tos puede también originarse la rinitis. Cuando hay mucha secreción nasal, a veces sale y la persona está con el pañuelito, con el papel tisú, pero a veces se produce lo que se llama corrimiento posterior, o sea, pasa para atrás, pasa la garganta, irrita la garganta y produce tos. Claro. O sea que si la persona esa de la tos nocturna también podía tener tos por su rinitis, como parte de lo mismo, habría que ver, pero es todo como un combo. Lo que tiene esta televidente también es como un combo, tiene un poco de todo. ¿Esclavo de los antialérgicos para siempre? Esclavo de Pregunta. los antialérgicos para siempre. Las rinitis severas, el antialérgico por boca, es decir, el antihistamínico por boca, se usa como un coadyuvante. El tratamiento de las rinitis severas es sobre todo intranasal. Son spray nasal, distintos tipos de spray nasales y lavados nasales salinos. El antihistamínico, llamado antialérgico, es un coadyuvante. Pero habitualmente una persona alérgica crónica, o sea, una persona atópica con alergia crónica, nasal, respiratoria baja, cutánea, no es esclava de los antihistamínicos, sino que el antihistamínico le ayuda a vivir. Ah, mirá el cambio de enfoque Porque que realmente hiciste. lo que tiene de bueno, o sea, todos los medicamentos tienen de bueno y de malo, Claro. pero en una persona que realmente requiera disminuir, digamos, síntomas, el antihistamínico lo que hace es, de alguna manera, apagar varios incendios. Claro. O sea, mejora los ojos, mejora la nariz, mejora la piel,
puede mejorar varias cosas. Entonces, que lo tome como una ayuda a vivir. Bien. Si la persona, hay personas que no les gusta tomar medicación, la otra alternativa, pero que también hasta cierto punto es esclavitud, sería, bueno, si la persona es alérgica, determinar a qué es alérgico y tratar de hacer una serie de vacunas, que en realidad no son vacunas, pero sí se entiende, que se llama inmunoterapia alergeno específica, en donde lo que se trata es que ese individuo que era alérgico al ácaro del polvo y que tiene síntomas, bueno, que de alguna manera desarrolle una tolerancia, o sea, que baje el umbral de alergia. La alergia uno no la puede sacar porque es específica, el sistema inmune, pero yo puedo bajar el umbral. Entonces, si bajo el umbral, me expongo y no tengo síntomas, que es lo que me interesa. Exacto. Para eso hay que hacer un tratamiento de inmunoterapia alergeno específica que comienza sabiendo a qué es alérgico el individuo, a una cosa, a 2, a 3, a 10, ver si es posible hacer esa inmunoterapia y si se hace, si es exitosa, si está bien indicada y bien realizada y se cumple, bueno, se disminuyen muchísimo los síntomas por muchos años. No se puede decir para siempre, pero sí por muchos años. Entonces ahí es Podría posible prescindir que del no antialérgico. requiera que prescinda de medicación. Correcto. Doctor, acá hay una especie de... Pretende una segunda opinión médica y se la voy a trasladar. Dice que hace 15 días que está con tos, lo hisoparon ayer, le dio negativo, le recomendaron los médicos paracetamol y dipirona, pero la tos no la deja en paz. ¿Qué hace?, pregunta María. Pero no, claro, pero es que ni paracetamol ni dipirona son para la tos. Claro. Claro. Si no le recomendaron medicación para la tos, quizás Le encontraron otra pensaron cosa, claro. los médicos, no, claro que... Y ese es un problema cuando uno receta ese tipo de AINES, de medicación antiinflamatoria y analgésica, porque hay muchos pacientes que son intolerantes y agravan los cuadros. Pero se habrá pensado que esto era propio de un cuadro gripal y se trató de disminuir síntomas gripales, que pueden ser dolor o malestar, con esos agentes que sí mejoran los síntomas, Pero no son para la tos. pero no van a mejorar la tos. Claro. O sea que el tratamiento de la tos es diferente. Habría que ver la causa de la tos. Hay un jarabe que no voy a decirlo porque es una marca, que es muy natural, que lo puede agregar. Hay jarabes antitusígenos y hay otro tipo de medicación antitusígena en pastillas y habría que ver la causa de la tos también porque hay múltiples y quizás no tenga nada que ver porque puede ser tos por un problema gástrico. Ah, ok. Por ejemplo. Por ejemplo, Claro. Entonces, claro. hay que ver bien qué contexto de tos tiene, con ¿Cuál un es la cuadro causa? gripal o tiene acidez al acostarse. Tenemos... Las dos cosas dan Puede tos, ser, puede Claro. pero dipirona y paracetamol no. Para la tos no. Para la tos no. Va a seguir teniendo tos y sigue tomando esa. No. Tengo una doble consulta que me parece que va como por el mismo lado. Dice, buenas tardes, yo tuve COVID muy fuerte en mayo del 2021 y de ahí paso resfriada. Es normal y en este sentido dice, buenas tardes, mi nombre es Elena. Mi consulta para hacerlo es la siguiente. ¿El COVID puede dejar como secuela una alergia que pueda manifestarse en forma seguida como resfrío y tos semiproductiva? Mi hijo tuvo COVID el año pasado, tiene 3 años, y luego de tener COVID ha manifestado esos síntomas muy seguido. O sea, el post-COVID como una especie Como de síntomas de alergia. post-COVID pueden ser. Pero tampoco uno puede decir todo es post-COVID, porque un niño chiquito puede estar justamente haciendo la evolución clínica habitual de ese tipo de cuadros y empezar a desarrollarlos a esa edad, Claro. que es la edad de aparición. O sea, que podría ser que un alérgico tenga más síntomas alérgicos, que aparezcan más resfríos, que aparezca más infección respiratoria, que aparezca falta de aire, todas esas cosas pueden ser. Pero tampoco uno tiene que tener la mente abierta de que puede ser la evolución natural a quizás una enfermedad alérgica. ¿Y qué pasa con el tema de los tiempos? Porque acá, por ejemplo, Andrea plantea algo parecido a lo que comentaba recién Mariano. Hola, soy Andrea, los veo siempre. Tengo hace 2 semanas un resfrío tremendo, solo mocos y flema y no puedo dormir bien. Y aparece reiteradamente el tema de cuánto tiempo, ¿no? Uno debería preocuparse cuánto es normal tener un resfrío, una gripe y cuándo ya uno tiene que consultar porque puede ser algo más. Bien. Son el tipo de preguntas que a uno no le gusta contestar en televisión. No, porque Está bien. es difícil hablar de recetas. Es biología.
Claro. Pero bueno, la receta existe porque son las cosas que uno aprendió, digamos, de estudiante nomás. Las primeras cosas. Uno dice, bueno, un resfrío menos de 3 semanas o más de 3 semanas. No es totalmente correcto, obviamente, porque no se puede poner números a las cuestiones biológicas, pero uno dice, bueno, más de 3 semanas de resfrío, vamos a ver qué pasa. Bien. Hasta por ahí. Es Lo una ideal buena- es que dure 7 a 10 días. Un resfrío común son 7 a 10 días. Bien. Pero si yo tengo un cuadro de más de 3 semanas, consulto, complicado. ya. Silva, tengo 2 cortitas porque me quedaron en el tintero de cosas que ya charlamos. ¿Un problema gástrico puede provocar tos? ¿Eso entendí bien? Es una de las causas más frecuentes. Ah, bien. Si no se ofenden mis colegas gastroenterólogos, No, no, que no, trabajamos para nada. junto con ellos, pero una de las causas más frecuentes de tos, y que bueno, que lo manejan muy bien, es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Incluso puede llegar a provocar hasta una disfonía, Sí, no, habitualmente. habitualmente en cuerdas Y vocales. ella ya se Sí. conoce del Me tema. estudié todo. Y dolor de garganta. Fui médica en otra vida. Y dolor de garganta. Es una de las, todas esas cosas. Y- Entonces, y es el- una de las causas más frecuentes. Entonces, uno está apuntando y quizás uno toma un analgésico de ese estilo y va a empeorar sin duda. Claro. Porque no es lo más recomendable cuando uno está sufriendo de ese tipo de enfermedad. Y la otra que quiero hacerte, que son varias, por un tema solo, el EPOC, ¿no? Hay varios tipos de EPOC. Sí, hay varios tipos de POC y en algunos casos, no, lo mismo, con perdón de mis colegas neumólogos, pero a veces el problema es que el paciente tiene EPOC y asma, y se habla de hepasma o de... ¿Un fumador sí o sí tiene EPOC? Bueno, no, sí o sí no, pero tiene grandes chances. ¿Y es irreversible el EPOC? O sea, La palabra no es irreversible, la palabra es crónico. ¿es crónico? Crónico, sí. No me gusta hablar de irreversible frente O a sea, ninguna ¿uno se puede patología. curar de EPOC? Te cambio la pregunta. Se puede mantener con síntomas que permitan una vida normal. Ah, No me gusta hablar de la palabra tampoco curación. Las enfermedades crónicas no curan. no cura, no se cura. Pero la idea es de mantener una vida normal y productiva, y eso se puede con un tratamiento adecuado. Muy bien. Qué placer es hablar, me encanta. Aquella ya se recibió y va a ir a clínica contigo. A ver si gana de Tremendo. estrellitas. Es colaboradora. Gracias. Muchas gracias, Qué Silvia, de claridad. verdad. Un placer, como Muchísimas siempre, gracias. estar acá. Muchas Y bueno, gracias por la invitación. Un gusto de verlos de nuevo. El aplauso grande para Silvia. Silvia. Señores, un placer y espero que... mil disculpas a todos los que nos mandan mensajes, me miles de están diciendo que mensajes. son Miles, muchísimos, miles. pero necesitaríamos un programa más. Así que bueno, gracias Silva, gracias. Por favor, ha sido un placer, un gustazo.